Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Eso es Makini desde Color Visión. En los últimos programas nosotros hemos estado muy por la labor de la salud. El pasado sábado, espero que lo hayan visto, que nos hayan acompañado, tuvimos un programa con Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra, sobre salud mental en sentido general. Próximamente tiene que venir por aquí el ministro de Salud en sentido general, el ministro Daniel Rivera, que hace casi un año que no viene por aquí. Entonces, bueno, de salud física, salud mental, es quizás el buen momento de ir a hablar de la salud política y sobre todo la salud económica del país. Para eso tenemos con nosotros al ex ministro de Economía, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, vicepresidente, miembro del subcomité político y sobre todo una joya de la nueva política. Aquí en la partidocracia que yo llamo, hay unos relativamente jóvenes que le damos un especial seguimiento porque son de alguna manera la esperanza de que de una vez y por todas llegue el bendito día en que comencemos a hacer la política de una manera diferente, justo y como tanta gente la plantea, pero no la practica. Así que es todo un placer personal y profesional recibir a Juan Ariel Jiménez y Núñez por aquí. Mi respeto, mi respeto. Estimado Pablo. Bienvenido. Qué gusto de poder Bien. Compartir hoy contigo. ¿La familia está bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues mire, este es un programa de salud. Así es. Hablemos de la salud, comencemos por la salud económica del país. ¿Cómo tú ves la situación, la salud de la economía dominicana? Y es bueno hacer el símil porque los economistas nos parecemos mucho a los médicos. Vemos problemas, intentamos entender qué está ocasionando ese problema y determinamos cuáles son las políticas económicas que son la medicina ideal para eso. Entonces yo creo que así como en la salud del país pasamos ya del COVID, o sea, ya hay pocas muertes por COVID y ahora el tema es la salud mental, esas secuelas que ha dejado el COVID, así mismo pasa en la economía. Nosotros logramos salir de la epidemia económica que generó el COVID, en donde se perdieron muchos empleos, se cerraron muchas empresas y nos hemos ido recuperando. Según el Banco Central, el año pasado crecimos 4.7% con respecto al 2019. Y este año seguimos creciendo. Entonces, esa parte va bien. Hay un dinamismo económico que se siente, que va generando empleos, pero queda una secuela y es la falta de poder adquisitivo de las familias. Cuando las personas dicen, no siento el crecimiento, uno intenta entender por qué. Como un médico que dice, usted tiene dolor de cabeza, ¿por qué? Déjeme intentar entender la causa. Cuando nosotros vemos, ciertamente la familia dominicana, al segundo trimestre de 2022, su poder adquisitivo era similar al del 2015. Estamos hablando de 7 años atrás. ¿Por qué? Porque luego del COVID, el salario nominal, o sea, lo que las personas ven en sus cheques, en la transferencia, ha crecido, pero como la inflación ha sido tan alta, se ha comido, por así decirlo, ese aumento de los salarios nominales. ¿Una inflación tan alta se justifica por lo que se ha tenido que gastar en COVID, por ejemplo? No, la alta inflación no está originada por un exceso ni monetario ni fiscal del gobierno. En este caso, yo creería que en Estados Unidos sí. Hubo un poco de exageración en la respuesta. Aquí no. República Dominicana tuvo una política económica de manejo del COVID del pasado gobierno y de este gobierno que fue muy prudente, muy moderada, muy adecuada. Ahora, la inflación en este país, que es muy alta, que si comparamos los precios de ahora con respecto a los precios de mediados de 2020, nos damos cuenta de que ya vamos por un incremento cerca de 18%. Tenemos muchos años sin ver eso. Y es una de las inflaciones más altas de América Latina. O sea que eso indica que el paciente en República Dominicana está sintiendo de más los efectos del embate. ¿Qué se hizo o no se ha hecho que pueda explicar esto? Y lo digo porque hablas de una mala posición en América Latina, o sea que mal de muchos no justifica a todos. Sí, yo creo dos cosas. Por un lado, la política agropecuaria. Si nosotros vemos, entra la peste porcina africana, acaba con la producción de cerdos, las personas compran más pollo, dispara el precio por una falta de previsión de ese problema, y el pollo tiene un peso muy importante en la canasta básica. Claro. Entonces dispara el pollo, luego se dispara el cerdo, la res, y las carnes han aumentado mucho. Por otro lado,
la política agropecuaria ha descuidado la producción local para privilegiar las importaciones. ¿No dio resultado aquella medida de la tasa cero de los 67 productos? ¿Qué fue de eso? Porque se justificó en ese momento y uno lo vio bien, de bueno, quizás es buscando un equilibrio, que a ustedes les gusta mucho en la política, es muy importante el equilibrio. ¿Dio resultado eso? Eso fue una curita que con 2 movidas ya la herida volvió. Entonces, efectivamente puso en pausa por un tiempo el aumento del pollo, pero es que los países no pueden vivir eternamente de las importaciones. Eventualmente hay que producir aquí. Entonces, ¿cuándo se justifican estas importaciones express, por así decirle? Cuando tenemos un caso como Fiona, hay algo externo que me daña mi producción local temporalmente porque no puedo sembrar un plátano y que esté listo mañana, ¿entiendes? Sí. No puedo criar un pollo de la noche a la mañana. Eso toma al menos 45 días. Entonces, por esos días en los que la producción local vuelve a restablecerse, se traen las importaciones, pero no como una respuesta de las fallas de la política agropecuaria. Y digo fallas porque las mismas estadísticas del Ministerio de Agricultura dan cuenta de que se cayó la producción en el 2021 en más de 40 de 61 productos, de que todavía en 2022 se caía la producción en 25 productos. Entonces, la economía es oferta y demanda. ¿Qué explicación puede tener eso? Porque el Ministerio de Agricultura no siembra. Sí, pero el Ministerio de Agricultura apoya a quienes siembran. Entonces, cuando se tiene una cancelación, por ejemplo, de los técnicos que hacen la extensión agrícola, obviamente los campesinos que dependen de esos conocimientos técnicos para que les digan cuáles son los mejores fertilizantes, cuáles son las mejores técnicas para ciertas temporadas, se los cancelan y obviamente se va a resentir la producción. Que le hayan quitado la maquinaria y los equipos a las personas de visita sorpresa al inicio, reduce la productividad. No, perdón. ¿Cómo que? O sea, el Estado, el Poder Ejecutivo, el presidente entrega una maquinaria a alguna asociación. Cooperativas agrícolas. Cooperativas agrícolas. ¿Y eso ocurrió? Sí, claro. Pero masivamente o 4 o 5 casos que se encontraron irregularidades, porque había mucho truqueo también en el pasado gobierno, para todo encontraba uno algo que estaba mal presentado, quizás se profundizó y se encontró alguna irregularidad, o fue muy generalizado eso. No, se entiende que si se encontró alguna irregularidad, eso debió ser investigado y debe estar ahora discutiéndose en la justicia. Yo no lo veo discutiéndose en la justicia, los casos de la visita sorpresa. Mediáticamente hacen una serie de acusaciones. Y en el caso de visita sorpresa se le quitaba los equipos. Y eso está documentado en un sinnúmero de videos donde iban, donde esos productores agropecuarios y les retiraban la maquinaria. Sana virtud la de meter la pata. Lamentablemente. Entonces, ¿qué es el precio? El reflejo de la oferta y la demanda. Por un lado, hubo y seguimos teniendo problemas en la política agropecuaria. Por el otro lado, la política energética. Cuando el gobierno dispone una serie de aumentos a la tarifa eléctrica, obviamente eso tiene un peso en el presupuesto familiar. Como esos aumentos eran mayores en los segmentos de menor consumo, dígase, los de menos ingresos, entonces se dispara la inflación en los quintiles más bajos. Me parece que es difícil entrevistarte, Juan Ariel, porque es que tú estás muy bien artillado, pero es que esas fueron decisiones que se tomaron junto con la oposición, siendo el PLD gobierno. Pablo. Eso no cayó del cielo. No se pusieron de acuerdo en que venían unos aumentos por periodos. Primero que nada, el PRM no firmó el pacto eléctrico. Cuando nosotros éramos gobierno y propusimos el pacto eléctrico, ellos se negaron en firmar, alegando 10 puntos. Pero el PLD quería firmarlo. Sí, claro, se quería firmar. Y luego sí. Y luego el PRM dice, nos olvidamos de nuestras excusas para no firmarlo y ahora sí queremos firmarlo. Entonces, en efecto, se firma el pacto eléctrico que dispone la sincerización de la tarifa a la medida que se vayan haciendo ajustes e inversiones que reduzcan las pérdidas y que eso evite que se quiera compensar el déficit por pérdidas con aumento de tarifa. Por eso es que el pacto eléctrico hay que leerlo en su conjunto. No solamente se puede leer los párrafos que dicen el aumento de la tarifa para llevarlo a la tarifa técnica. Pero entonces se falló en esas partes, pero sí era parte del acuerdo lo de los aumentos periódicos. Pero también, Pablo, cuando uno diseña una política económica, uno tiene que saber en qué contexto está viviendo. No es lo mismo disponer aumentos de la tarifa eléctrica cuando los salarios van creciendo y la inflación está controlada, a realizar esos aumentos cuando todavía tenemos alto desempleo,
cuando los salarios reales, o sea, el poder adquisitivo está estancado a nivel de 7 años atrás, eso es herir más el poder de compra de la familia. ¿Qué explica eso? Porque si aquí hay un componente eminentemente político después del precio del arroz, yo creo, es el asunto de la energía eléctrica. O sea, la cosa más que genera más impopularidad es un apagón. ¿Por qué entonces se ha hecho de esta manera? Y qué bueno, Pablo, que tú usas esa palabra porque se estaban estableciendo aumentos tarifarios conjuntamente con apagones. Entonces es muy gravoso para una familia dominicana que no ha podido dormir por el calor de no tener energía eléctrica, que luego le venga esa tarifa tan alta. Pero en defensa del gobierno, yo digo que ellos lo hicieron porque no tenían de otra. Te lo explico porque por el valor político de esto, por la impopularidad que le genera un gobierno, una cosa como aumentar energía, tarifa en momentos de apagones. Es que es una mala ¿No había política. de otra quizás? Claro que había de otra. Sí. Era una mala política energética. Dinero tienen de sobra con todos los préstamos que han tomado. Y el aumento de la tarifa lo que le podía generar era 300, 400 millones de dólares. Se han endeudado más de 13.000 millones de dólares. El COVID. Pero el COVID Imagino que el solamente en salud explica 609 millones de dólares y en ayudas sociales 1.810 millones de dólares. Y el aumento de la deuda en lo que va de gobierno ha sido de 13.217 millones de dólares. Entonces, menos de 20% del aumento de la deuda ha sido usado en COVID. Bueno, palabras ha habido. Esa es la incomodidad de entrevistar a este señor. Tenemos que irnos a una pausa, Juan Ariel Jiménez y Núñez, pero cuando regresemos te tengo un buscapié con el tema del valor del dólar frente al euro y el valor del peso frente al dólar. Parece un disparate, pero no lo es. Después de la pausa, ya regresamos. Continuamos. Juan Ariel, me llama la atención algo y es que veo al dólar que gana espacio frente al euro. Se está fortaleciendo frente al euro. Perfecto. Pero al mismo tiempo ese dólar fuerte frente al euro está débil frente al peso. Recuerda que hace meses estábamos al 57.5, 58, llegó a 59, pero estaba ahí entre 57 y 58. De repente está en 53. Eso no es cualquier cosa. ¿Cómo explicar eso y qué significa eso en el Dominican Black People, en el bolsillo de la gente, por favor? Primero yo quisiera explicar qué genera eso. Por favor. ¿Cuál es la causa detrás de este movimiento en las monedas? Gran parte de lo que pasa con el peso, el dólar, el euro, la libra esterlina, se explica por las tasas de interés. Vamos a empezar euro-dólar. Estados Unidos, la Reserva Federal ha aumentado la tasa de interés en 300 puntos básicos, o sea, un 3%. Mientras que en Europa, recién en julio, aumentaron en 25 puntos básicos, o sea, 0.25%. Cuando los inversionistas ven que pueden ganar más invirtiendo en Estados Unidos en dólar que invirtiendo en Europa en euro, obviamente todo el mundo cambia de inversiones en euro a inversiones en dólares. Y eso hace que la gente, como no quiere euro, aumenta la oferta y se cae el precio. Exactamente lo mismo pasa con el peso dominicano, pero a la inversa. Como en Estados Unidos solamente se ha aumentado la tasa de interés cerca de 300 puntos básicos, o sea, un 3%, mientras que en República Dominicana se ha aumentado más del doble, eso hace que la inversión en peso hoy en día sea más rentable que la inversión en dólar. Las personas nacionales e internacionales empiezan a buscar pesos para poder invertir en los bonos de Hacienda, en las letras y notas del Banco Central, o sea, en los instrumentos de inversión del gobierno, en pesos. Y eso es lo que fortalece al peso. ¿Y qué eso significa en Eso la economía significa, de la gente? Porque volvemos al equilibrio. Tiene claro, cosas negativas y cosas positivas. A ver, Las cosas positivas, las importaciones procedentes, sobre todo de Europa, son más baratas. O sea, comprar aceite de oliva es mucho más barato, por lo que tú decías. El euro pierde espacio frente al dólar y el dólar frente al peso. Quiere decir que la apreciación del peso dominicano frente al euro ha sido mucho mayor. Y todas las importaciones de bienes desde Europa son más baratas. ¿Cuál es el problema? Que las exportaciones dominicanas pierden competitividad.
que nuestro turismo pierde competitividad. Sin embargo, no se está viendo eso, sino una clara recuperación del turismo a pesar de eso. Sí, el turismo se está recuperando a nivel mundial. A pesar de eso. A pesar de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque las personas de países desarrollados le dieron mucho dinero cuando el COVID, no podían gastarlo porque estaban trancados, acumularon ahorros y ahora que el mundo se abrió, quieren gastarlo. A vivir, que son 2 días. Quieren vivir, que son 2 días, y más vivir en un país tan hermoso como República Dominicana. Y además de que el gobierno ha sido muy efectivo en un diálogo público-privado para reabrir el turismo, para establecer las condiciones. Esa es como la parte fuerte del gobierno, como que el gobierno le ha ido muy bien en lo que tiene que ver con la alianza público-privada, en sus relaciones con el sector privado, como por ahí las cosas han ido mucho mejor. Sí, la cooperación público-privada es marcada, eso es positivo, y de hecho yo creo que parte de lo que explica el alto dinamismo histórico que ha tenido la República Dominicana es que nos sabemos poner de acuerdo muy fácilmente y sabemos encontrarle solución a los problemas de forma fácil. Ahora, hay cooperaciones público-privadas que ya son excesivas. O sea, que el sector privado sea que te esté pagando eventos y que te esté poniendo portadas falsas en los periódicos, eso es complicado. Porque, bueno, primero porque para eso se tiene el presupuesto. Y el presupuesto se le cobra a los ciudadanos en forma de ingresos, impuestos, para uno trabajar en favor de los ciudadanos. Pero una colaboración. Pero una colaboración del sector privado, todo el mundo sabe que viene con un precio. Y se piden cosas a cambio. Es un poco como Lilicia, aquel cañón. Compadre, ese cañón dispara. Ese cañón va a disparar. Entonces es bueno, pero nunca se puede poner al sector privado a suplantar lo que debe ser el rol público. Pero tú estás de acuerdo en que ha habido un excelente manejo del... Hay 2 temas que a uno le llama poderosamente la atención. Me gustaría una reflexión. Un poco abusando de tu sinceridad y de honestidad intelectual, a veces en detrimento de la politiquería, que parece que no es lo tuyo, gracias a Dios. Y es el tema turismo, que como ciudadano uno percibe que las cosas se están haciendo bien. Así y otra es. cosa que me llama mucho la atención es el tema que en todo este lío que hemos tenido en el mundo, este cambalache de mundo que tenemos, ¿no? De repente vemos que las agencias recaudadoras, tanto la Dirección de Aduanas como Impuestos Internos, pues no dejan de aumentar y de superarse a sí mismas. Entonces, dentro de todo esto, a mí me llama poderosamente la Y atención. un tercer elemento, también las exportaciones de zonas francas se están apoyando fuertemente, se está apoyando traer empresas de zonas francas al país. O sea que hay cosas positivas que ver. Yo fui muy crítico de la política agropecuaria y la política energética, entre otras cosas. De la educativa ni te cuento. Ahora, las cosas positivas las resalto. Turismo, se han tomado muy buenas decisiones. Apoyo a la industria y apoyo a las zonas francas, muy bien. Que por cierto, interrumpo para enviar un saludo a Ulises Rodríguez, director de Proindustria, porque mis fuentes vanilejas me llamaron para decirme que estuvo esta semana por matanzas en la zona franca de Baní. Le estamos dando seguimiento a ver si cuanto antes arranca esa bendita zona franca, porque lo necesitamos muy mucho en Baní. Te estamos dando seguimiento, Ulises, te estamos dando seguimiento. Perdón por la interrupción. No, está bien, y qué bien, porque para eso están los funcionarios, y para eso estaba yo cuando fui funcionario, para dar respuestas al público. Y el tercer elemento, como tú indicas, es el aumento en las recaudaciones. Gran parte de ese aumento se debe, 1, a dinamismo económico, 2, a mayores precios, pero 3, también a que están haciendo un buen trabajo. O sea, las recaudaciones en muchos casos aumentan por encima de lo que es un crecimiento vegetativo, por cómo crece la economía. En el caso de aduanas, han combinado un aumento en la recaudación con una facilitación comercial que es tan importante. O sea que siempre hay cosas positivas que resaltar. Hay otro tema que no se puede quedar, que es el bendito empleo. Se habla de una recuperación de los empleos al momento pre-COVID, pero uno lo que ve es como una guerrita entre datos del Banco Central y datos de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Cuál es la realidad fría del empleo en República Dominicana en este momento, Juan? Primero, solamente los datos del Banco Central son los que se usan para monitorear el mercado de trabajo, exclusivamente. Me voy más lejos, Pablo. En los informes de la Tesorería de la Seguridad Social dice textualmente no deben ser usados
para monitorear el mercado laboral porque reflejan la implementación de una serie de medidas de amnistía que distorsionan el análisis. Eso es lo primero. República Dominicana y en todas partes del mundo, sin excepción, el monitoreo del mercado de trabajo son las fuentes oficiales que lo levantan a partir de encuestas. Nunca los datos administrativos de la Seguridad Social. Primer elemento. Segundo elemento. Los datos del Banco Central dan cuenta de que el segundo trimestre del año 2022, dígase, abril-junio del año 2022, está todavía por debajo en el total de ocupados que inmediatamente previo al COVID, que fue el último trimestre de 2019, No, pero entonces, octubre-diciembre. perdón, Ariel, porque el problema es que yo tengo semanas, quizás meses, leyendo lo de la recuperación del empleo al momento pre-COVID. Y es falso. Tú acabas de decir que no se han recuperado el 100% de los empleos que teníamos en febrero del 2020, por ejemplo. Que teníamos en último trimestre de 2019, porque las informaciones del Banco Central son trimestrales. Exacto. Entonces, último, perfecto. Y te digo más, Pablo, y el empleo formal está todavía 140,000 por debajo previo al COVID. O sea que me está diciendo que la recuperación que ha habido, que sí la ha habido, claro, y no lo niego, es mucho, en gran parte, empleo informal, de la informalidad. Así es. Que anda por 50 y tantos. Claro, ya volvemos a una informalidad que supera el 50%. Entonces, gran parte de la recuperación del empleo. Vamos a ver. ¿Que el empleo se ha recuperado? Absolutamente. Todavía no a los niveles previo al COVID, pero se ha recuperado. Y te digo más, la población también ha crecido. Entonces, volver a los niveles previo al COVID no quiere decir que tenemos una tasa de desempleo tan baja como previo al COVID, porque hay más gente buscando trabajo. Primer elemento. Segundo elemento. La recuperación ha sido mayormente en el empleo informal, construcción informal, comercio informal. El empleo formal está todavía más de 140,000 puestos por debajo previo al COVID. Tercer elemento, cuando el gobierno habla de una recuperación histórica por encima del pre-COVID, del empleo, lo que utiliza son los datos de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Y tú sabes por qué hay más afiliados a la Tesorería de la Seguridad Social cotizantes que antes? Porque la Ley 1320 implementó una amnistía que benefició a más de 357,000 empleados. O sea que de los datos de la Tesorería hay 357,000 y algo que tenían un trabajo antes, simplemente las organizaciones no estaban incorporadas a la Seguridad Social por retrasos en sus pagos. Se implementa la Ley 1320, se permite que esas personas puedan, o esas empresas, esas organizaciones, hasta del gobierno, puedan regularizar su situación en la tesorería, y eso es lo que explica el aumento que tiene esa serie estadística. Juan Ariel, si hay algo intocable para la sociedad dominicana, la civil, la militar y la María Santísima, es esto de la asignación del 4% para la educación no universitaria. Escribiste hace poco un artículo que me pareció sumamente interesante y mejor documentado, que me gustaría que habláramos un poco de esa pregunta que tú respondiste, que te la hiciste tú mismo y te la respondiste. Bueno, ¿ha valido la pena esta asignación del 4% a la educación? Después de la pausa. Juan Ariel, el manejo de los fondos del 4%, ¿ha valido la pena todo lo que se ha invertido? La forma en que lo manejó el gobierno del PLD, lo está manejando ahora el gobierno del PRM. Hablamos de educación y de 4%. Ha habido muchos logros, como también errores. Claro que sí, uno tiene que ser autocrítico. Vamos a empezar con los logros. Gracias a la asignación del 4%, que es una conquista ciudadana, social, la República Dominicana pudo incorporar muchos más niños, niñas y adolescentes a sus aulas. Para darte un dato, la tasa de cobertura neta de la educación secundaria pasa de 54 a 79. O sea, que 25 de cada 100 adolescentes en el país que tenían que estar en los liceos y en los politécnicos, en el 2012 no lo estaban y ahora sí lo están. Y de verdad que incorporar niños a las aulas es muy importante. Pero además, esta política de construcción de aulas
ha permitido la implementación de la jornada extendida. ¿Qué pasaba antes? Como una escuela tenía que ser usada en la mañana, en la tanda matutina y en la tarde, en la tanda vespertina, los estudiantes en teoría debían pasar 5 horas en la mañana o 4 horas en la tarde. Pero diversos estudios, como por ejemplo los realizados por Educa, indicaban que el tiempo efectivo de instrucción era de unas 2.2 horas. O sea que aunque uno pensaba que el niño estaba 5 horas en la escuela, verdaderamente lo que estaba era 2.5, por así decirlo. Con la implementación de la jornada extendida, eso se lleva a 8 horas de estancia en el centro y cerca de 6 horas de instrucción. Eso es importante, Pablo, porque yo creo que cuando uno mira al país, uno tiene que saber que hay muchas realidades en varias comunidades de niños que no tenían aulas donde ir. Y por eso, mientras tanto, tenían que pasárselo solos en las comunidades. No, además el valor social y económico por lo que significa para unos padres que sus hijos, tú lo envías a las 7:30 a una clase y te lo van a devolver a las 4 de la tarde, desayunado, almorzado, merendado. Y cuidado, Pablo, y con un cuidado porque están en la escuela y eso permite sobre todo que las madres solteras puedan incorporarse al mercado laboral. Porque era muy difícil para una madre soltera de bajos recursos tener que decidir entre dejar solo al niño en la tarde o en la mañana o poder quedarse, pero a costa de generar ingresos. Entonces eso fue importante. También fue importante la expansión de la atención integral a la primera infancia. Si antes se tenía cerca de 7.000, 8.000 niños en este esquema, ya vamos casi por 200.000. Entonces eso es muy importante porque el cuidado de los niños en sus primeros años, el uso de diversas estrategias para promover su neurodesarrollo, es lo más efectivo que puede hacer un país. Eso transforma la vida de un niño. Las diversas investigaciones internacionales, por ejemplo, de una investigadora de la Universidad de California, que da cuenta que la cantidad de palabras distintas que escucha un niño en sus primeros años es determinante para todo lo que va a ocurrir con ese niño en el futuro. Entonces, algo tan simple como llevar a un niño a una estancia infantil y que le lean cuentos, y al leerlo escucha un número más elevado de palabras distintas, asimismo ese cerebro va expandiéndose por la neuroplasticidad. Y sin decir de diversos juegos que permiten al niño o a la niña, al infante, poder ir desarrollándose, incluso a nivel motriz. Entonces, eso es fundamental. Otro elemento, era necesario hacer los aumentos de sueldo a los profesores. ¿Por qué? Un profesor anteriormente de primaria, por ejemplo, tenía un salario conjunto que llegaba quizás a 26.000 pesos. Eso se ha duplicado ya en la actualidad. ¿Que eso por sí solo va a mejorar los aprendizajes? Claro que no. Pero era muy difícil atraer a mejores profesores e incluso mejores alumnos para que se dediquen a la docencia si los salarios seguían siendo tan bajos. Y era muy difícil exigirle a los maestros un mayor desempeño, un mayor esfuerzo, cuando en muchos casos necesitaban hasta un tercer empleo para poder completar sus ingresos. No ha sido y es un error el yo te aumento salarios, te mejoro las condiciones laborales, todo positivo, 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 pero al mismo tiempo tú no me permites que yo te evalúe el desempeño y a partir de la evaluación del desempeño tome medidas, como hace cualquier empresa con cualquier empleado. Entonces, aquí cuando uno revisa, se da cuenta de que casi todo mejoró en educación, menos lo más importante, que es la calidad de la educación, entre otras razones, porque el meollo, el centro, el eje de la educación sigue siendo, entre otros factores, el bendito docente, el bendito maestro. Y los gobiernos, el del PLD y ahora el del PRM, no se atreven a tocar esa tecla por un asunto de gobernabilidad. Pero se hizo una evaluación de desempeño. Sí, pero yo digo es aplicar, a partir de la evaluación, tomo decisiones. Claro que sí, se estaban tomando decisiones. Pero vamos a la parte crítica, volvamos hacia atrás entonces. Ya hemos visto, aumenta la cobertura, mucho más niños, niñas y adolescentes en las aulas, profesores mejores pagados. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente todo este esfuerzo no se vio reflejado en una mejora sustancial de los aprendizajes, según lo que dan cuenta las evaluaciones nacionales, las evaluaciones internacionales. Ok, varias cosas. Primero, no podemos tener la expectativa
de que las cosas iban a cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Ni una empresa cambia tan rápido, menos un sistema tan grande y tan complejo como el sistema educativo. Entonces eso iba a tomar tiempo y ya se empezaban a ver mejorías. En ERCE, que es el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, que se hizo recientemente en el año 2018-2019, se da cuenta de que República Dominicana fue el país que más mejoró de toda América Latina. Todavía no al nivel que quisiéramos, claro, pero iba mejorando. Ahora, ciertamente, hubo errores como, y doy cuenta en el artículo que escribí, la formación de docentes de excelencia debió iniciar antes. ¿Para qué? Para inaugurar aulas con docentes mejor preparados. Entonces, yo digo que debió ir par y paso esa política de construcción de aulas necesaria, importante, pero también con formación de docentes. En efecto, tal como indicas, parte del aumento salarial debió estar ligado a mejoras en el desempeño. Aumentos generalizados de salario eran importantes, pero una parte, cada vez mayor, debió estar atado a demuéstrame que tus estudiantes están aprendiendo más. Se hizo una evaluación de desempeño, creo que en el año 2018 o 2017, y había muchas actividades de mejora que permitía que cada docente tuviera, por decirlo así, un portafolio de autodesarrollo. ¿Qué cosas debo hacer mejor? Debo tener una mejor planificación, debo tener una mejor administración del tiempo en el aula. Y esto es fundamental, Pablo, porque como indicas, la clave de un sistema educativo son sus docentes. Todas las investigaciones internacionales. Tenemos más de 30 años de literatura. Y lo sé porque hay un área de economía que es economía de la educación, que es mi área favorita. Yo lo sé por la pobreza. O sea, Entonces, cuando muchacho tú ibas a la escuela con una sillita de guano en la cabeza, allá en Baní, donde Doña Lela, y tú te sentabas en el patio de Doña Lela y ella te daba clases, un pizarrón, un pedazo de tiza. Y ahí estaba una excelente y si Doña educación. Lela era buena, los niños iban a aprender aún en la peor circunstancia. Eso es verdad. Que no es lo que uno quiere para sus niños, ¿eh? Queremos buena infraestructura, que tengan butacas donde sentarse, pero que también y sobre todo tengan un buen docente. Que en eso se ha mejorado, lo has explicado. Sí, claro. Se ha mejorado y mucho, incluso con mucho merecimiento, lo de los maestros. O sea, es más que duplicado un salario y unas facilidades nunca vistas, que ojalá algún día todo empleado público las tenga. El problema es cuando llegamos al punto, hay que hacer cosas y los gobiernos huyen. No, Pablo, déjame decirte, se hicieron muchas cosas. Mira, la formación de docentes de excelencia, siguiendo la normativa 0915, es uno de los mejores programas que se han diseñado en América Latina en cuanto a formación docente. Son programas que establecen pruebas rigurosas de ingreso, donde menos del 30% estaba pasando la prueba porque se quería lo mejor de lo mejor para estudiar docencia, donde se estaban incluyendo profesores universitarios altamente entrenados para formar a los próximos docentes. Todos tenían que tener especialidad en el área, un número mayor con doctorado, dedicación a tiempo completo, donde ya se le estaba incluyendo inglés por inmersión y uso intensivo de tecnologías. Y eso se ve en que en muchas cohortes los egresados del programa Docentes de Excelencia fueron lo que dieron el discurso de graduación. Casi la totalidad de esos egresados de los programas de docentes de excelencia pasaron el concurso docente, cuando anteriormente se quemaba el 70%. Un cambio radical. Ahora, esas son nuevas generaciones, pero mientras tanto tengo que trabajar con el docente que ya tengo en el aula. Y también hay muy buenas investigaciones de cómo mejorar su desempeño, y por eso en el gobierno pasado se implementó el programa de formación situada en el aula, de capacitación situada en el aula, donde en lugar de uno sacar al docente del aula y darle un diplomado de matemática, de historia, tenía un acompañamiento real de lo que estaba ocurriendo en el aula para que ese acompañante, ese mentor, pudiera ver las situaciones y pudiera corregirle después. Se estaban haciendo muchas cosas. Insisto, muy autocrítico de que se debieron hacer antes. Es que ya no se están haciendo. Lamentablemente debo ser lo suficientemente crítico con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que quiere desregular la formación docente, quiere que la formación docente vuelva a ser masiva, como estaban acostumbrados, y volvamos a tener que 7 de cada 10 aspirantes a un puesto se queme en el concurso de oposición. Lamentablemente a eso se le apuesta. Entonces tenemos que olvidarnos de ese populismo, de todo el que quiere estudiar educación, estudie toda universidad que quiera dar clases de educación de la... No. Docentes y médicos
son los dos hombros que tiene una sociedad para echar hacia adelante. Y por eso ahí se debe ser muy exigente. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, no hemos hablado, no te vas a salvar, porque hay que hablar de la salud política. Ya no nos va a dar tiempo para hablar de la salud política del país, pero sí del gran desafío al que se enfrenta tu Partido de la Liberación Dominicana. Después de la pausa. Mariel, segmento final, la salud del PLD que se va a poner a prueba el 16 de octubre. Esa consulta, ¿cómo va? ¿Qué podemos decir de nuevo de ese proceso? Nosotros el 16 de octubre estamos invitando a toda la ciudadanía dominicana, cualquier dominicano, esté o no esté inscrito en el PLD. Pero sin militancia en otro partido. Salvo que estén inscritos en otro partido. Pero cualquier persona que no tenga afiliación partidaria y quiera participar en la consulta que va a realizar el PLD sobre quién entiende de los 6 aspirantes, 3 hombres, 3 mujeres, quién entiende que debería encabezar la próxima boleta del PLD. Esta es una actividad democrática. Nosotros somos el único partido que puede dar a elección quién se entiende que debe ser el candidato o candidata. Ya los demás partidos tienen el suyo seleccionado, a dedo. Nosotros no. Nosotros necesitamos del dedo de cientos de miles de personas, que sean ellas que elijan a quién quieren ver en la boleta del PLD. Entonces eso se va a realizar este 16 de octubre. Insisto, 3 hombres, 3 mujeres, porque queremos y promovemos la participación de la mujer en la política. Y terminado ese día habrá un precandidato o una precandidata que va a unificar y todos estaremos al lado en una misma foto dándole apoyo. Pero puede ocurrir no tan bonita el escenario, porque yo me imagino que el PRM tiene que hacer lo que hacía el PLD cuando estaba en el poder, que era jugar a la división del PRD de entonces. ¿Cuáles medidas se han tomado desde el PLD para evitar cualquier disgusto, cualquier irregularidad? Ya sabemos que el PLD arrastra una serie de irregularidades. Aquella, la más terrible, la que más conmocionó fue la del 1999 para el 2000. Luego pasó lo del que me venció el Estado y finalmente pasó con el expresidente Fernández. ¿Cuáles medidas se han tomado para evitar que las irregularidades sean lo más pequeñitas posible? Muchas veces quien pierde alega irregularidades y no hay mayor irregularidad que no aceptar la derrota. Y eso fue lo que ocurrió en el 2019. Si se entienden que soy yo que entre el mar, pues obviamente esa es la única opción en la vida, que sea yo. O sea, ¿tú consideras que Gonzalo le ganó al expresidente Fernández o que por una irregularidad debió ganar, pero no con tanta ventaja? Es sencillo, Pablo. Sí. Luego, en el 2020, se midieron ambos. Uno sacó más de 1 millón de votos, otro no. ¿Estaba clara la preferencia de la ciudadanía? No, porque una cosa es esa maquinaria electoral terrible que es el PLD frente a un señor que se va y en ese momento... Pero gran parte de esa maquinaria... Está solo. Gran parte de esa maquinaria estaba con el candidato Gonzalo Castillo por entender que era sangre nueva, por entender que si un partido es una fábrica de presidentes no puede tener un único producto y que hay muchas otras personas que también pueden ostentar la posición de la candidatura en la boleta del PLD. O sea que los resultados del 20 de alguna manera confirman y certifican que lo que ocurrió en la primaria del 19 fue claro lo que correcto. sí, y ellos lo saben, insisto. Cuando uno va a un proceso electoral, a un torneo, se va a ganar o a perder. Pero si de antemano entiendo que soy el único ganador posible en la historia por un mandato divino, pues obviamente que eso no es posible. Pero aprendiendo de tantas cosas del pasado, ya nosotros hemos diseñado un proceso donde, por darte un ejemplo, en cada una de las etapas, cada una de las decisiones ha sido consultada con los aspirantes y sus equipos técnicos. ¿Qué compañía va a proveer el software? ¿Cómo se va a hacer el alquiler de los equipos? ¿Cuáles van a ser los centros de votación? Todo ha sido consensuado, donde previamente ha firmado cada aspirante un pacto de aceptar los resultados, un compromiso con la unidad. Entonces ya algunas
malas experiencias del pasado nos han enseñado cómo hacer cada vez mejor las cosas y por eso esta consulta va a ser ejemplo de unidad, va a ser ejemplo de unión familiar partidaria. Finalmente, para el 2024 hay dos escenarios. Un escenario es que gane el PRM en primera vuelta y ya no hay para nadie, pero podría no ganar. Pero, o sea, no ganar en primera vuelta, no el 50+1, pero ganarla con un 47. Entonces ahí vendrían los dos PLD. No voy a ponerte que el PLD tuyo, el morado, quede en tercero o en segundo, o el verde en segundo o en tercero, sino la pregunta es, la reflexión es, ¿tú consideras que un PLDista del PLD morado, Morado Medina, como yo le llamo, puede estar más cerca del azul Abinader que del PLD Fernández y viceversa? Ese PLDista verde Fernández, lo que se llama ahora la fuerza del pueblo, en una hipotética tercera posición, ¿escogería más a Abinader PRM azul que a un PLDista morado Medina, Margarita Abel? ¿Cómo tú ves esos escenarios? Ya va pasando la época de los caudillos, donde las personas votaban por una cara o votaban por un color partidario, independientemente de qué estaba ocurriendo con su situación personal, independientemente de las propuestas. Por eso nosotros vemos que en la mayoría de los países son los candidatos y candidatas nuevos que están ganando. Por eso vemos que figuras que no han sido dirigentes tradicionales de la política son los que están ganando las elecciones. Entonces yo creo que el ciudadano dominicano, cuando vaya a las urnas en el 2024, hará una evaluación personal. ¿Cómo está mi situación económica? ¿Cómo están los apagones? ¿Cómo está la delincuencia? ¿Cómo están los servicios públicos que para mí son tan importantes como el sistema 911? ¿Cómo está manejándose el país en sentido general? ¿Estoy mejor o peor? En base a eso hará una reflexión de, ¿debo votar por uno o por otro? Y cuando vean el otro, dirán, bueno, hay personas que ya llevan varios periodos de gobierno, que ya sé cómo van a gobernar, y hay personas que traen nuevas ideas, hay personas que traen nuevas esperanzas, y eso es lo que el PLD Lo apuesta. que significa que siempre un PLDista en Morado Medina o Verde Fernández va a preferir, sobre todo para el 24, a su antiguo compañero de toda la vida. Sobre todo si, como tú dices, no está conforme con lo que haya hecho el partido de gobierno. Va a preferir a aquel que le está planteando, o aquella que está planteando las mejores soluciones para sus problemas de vida. Quien le está planteando qué políticas se deben implementar para que se coma más barato. Quien le está planteando qué cosas se tienen que hacer para poder salir a las calles con más seguridad, Te lo pongo más directo, para reducir los apagones. Te pongo el escenario más directo. PRM primer lugar, hay que elegir entre Fernández y Abinader. Ese PLDista, Morado Medina, ¿tú crees que preferiría a su antiguo compañero o al PRM y viceversa? O sea, ese PLD verde Leonel Fernández en un tercer lugar, ¿se quedaría con el PRM si es que no hay una alianza, que podría haberla? ¿O volvería a sus compañeros? Los afectos. Pero es que PLDistas. volvería al PLD, claro que sí, porque es que con el PLD fue que vivió los años de mejor manejo de la economía, de mayor control de precios, de reducción de los apagones, de que cosas tan importantes como el programa de medicamentos de alto costo, el sistema de 911 funcionen. Entonces, no va a pensar en un afecto personal, va a pensar en quién ha gobernado para la mejoría de todo el pueblo dominicano. Bueno, ojalá que los Morado Medina y Verde Fernández te escuchen, porque yo sigo diciendo que la gente de la Fuerza del Pueblo está muy ofendida conmigo, porque yo mantengo que no, que hay un solo PLD que ahora está dividido porque hay unos afectos. Pero nada, volveremos a encontrar. Pero ya que estamos en confianza, ya finalmente, el futuro político de Juan Ariel Jiménez y Núñez. Porque tú tienes un porte de candidato presidencial. Ay, Dios mío. Del 28 del caray. Yo no soy de uno de los 6 aspirantes, sí. Pero voy a trabajar para el que salga electo sin descanso o la que salga electa sin descanso. Sí. Pero no, mi futuro político está en trabajar día a día por fortalecer mi partido. Yo creo en los partidos políticos como base de la democracia
Y estaré ahí haciendo el trabajo que se me requiera. ¿No te gusta la carrera legislativa? ¿No te llama la atención? Es que hay muy buenos aspirantes en mi partido. Yo los apoyo a todos. No se diga más. Muchísimas gracias, Juan Ariel. Un Gracias, gran Pablo. placer. Volveremos a encontrarnos. Un feliz resto de la noche. Volveremos a encontrarnos con ustedes también. Sean felices.